La noche del 16 de mayo de 1992, en un pequeño salón abarrotado del norte de México, Chalino Sánchez cantaba como siempre, desafiante, directo, sin bajar la mirada. Nadie imaginaba que ese concierto sería el último. En medio del show, un hombre se acercó al escenario y le entregó un papel doblado. Chalino lo leyó en segundos y su rostro cambió. 24 horas después, su cuerpo apareció abandonado al borde de una carretera. ¿Cómo pasó de ser el ídolo del pueblo a un cadáver sin justicia? En el mundo de Chalino, una canción podía ser una sentencia de muerte. Antes de contar su historia desde el principio, hay verdades que deben ser advertidas. Revelación 1. El contenido real del papel entregado en el escenario nunca fue confirmado oficialmente. Sin embargo, testigos aseguran que no era una simple amenaza, sino un mensaje que explicaba exactamente lo que ocurriría si Chalino abandonaba el lugar. Revelación 2. Varias de sus canciones no eran ficción, mencionaban nombres, venganzas y episodios reales. Algunos de esos personajes seguían vivos y no todos estaban dispuestos a ser inmortalizados en un corrido. Revelación 3. Las últimas 24 horas de Chalino están llenas de contradicciones, decisiones inexplicables, llamadas nunca registradas y personas que desaparecieron de los informes oficiales. Revelación 4, la más importante. Su muerte no solo silenció a un cantante, sino que benefició a más de un actor poderoso. Y por eso, el caso jamás se resolvió. Quédate hasta el final de este video, porque la historia de Chalino Sánchez no trata solo de música, sino de quién tiene derecho a contar la verdad y quién paga el precio por hacerlo. Suscríbete ahora, porque lo que viene cambia por completo la forma de ver su muerte. Antes de que su voz se convirtiera en leyenda, antes de que los corridos llevaran su nombre de mano en mano, Chalino Sánchez fue solo un niño nacido en un lugar donde la vida valía poco y la muerte llegaba temprano. Rosalino Sánchez Félix nació el 30 de agosto de 1960 en Las Flechas, un pequeño poblado rural del estado de Sinaloa. Era una tierra seca, olvidada por el progreso, donde la ley casi siempre llegaba tarde o nunca. Su familia era humilde, marcada por el trabajo duro y la resignación. Desde muy pequeño, Chalino aprendió una verdad brutal. En su mundo, sobrevivir no era un derecho, sino una batalla diaria. La violencia no apareció de golpe en su vida. Estaba ahí, como el polvo en el aire, como el silencio incómodo después de un disparo lejano. Pero todo cambió cuando aún era adolescente. Un episodio trágico, del que durante años se habló en voz baja, quebró para siempre su inocencia. La muerte violenta de un ser querido dejó una herida abierta, una rabia que nunca encontró justicia. ¿Cómo procesa un niño la pérdida cuando no hay culpables, cuando nadie paga, cuando el miedo obliga a callar? Chalino no tuvo respuestas, tampoco consuelo. Lo único que encontró fue una necesidad feroz de no ser débil, de no volver a sentirse indefenso. Desde entonces, la violencia dejó de ser algo ajeno y se convirtió en una presencia constante, casi familiar. A diferencia de otros artistas que descubren la música como refugio, Chalino la encontró como desahogo. No aprendió en conservatorios ni soñó con escenarios. Sus primeras canciones no buscaban aplausos, eran relatos crudos, casi confesiones. Cantaba lo que veía, lo que había vivido, lo que nadie se atrevía a decir en público. En su adolescencia, la escuela quedó atrás. El trabajo llegó temprano, igual que el cansancio. Jornadas largas, manos ásperas, futuro incierto. Y mientras otros jóvenes escapaban en fantasías, Chalino acumulaba historias reales, abusos, traiciones, nombres que era peligroso pronunciar. Cada experiencia parecía empujarlo hacia un destino inevitable. En su entorno, los hombres se dividían en dos tipos, los que agachaban la cabeza y los que no vivían mucho tiempo. Chalino eligió no agacharla, pero esa elección tenía un precio. A finales de los años 70, la violencia en Sinaloa se intensificó. Las oportunidades eran escasas y el peligro cotidiano. Para Chalino, quedarse significaba repetir la misma historia que ya había visto demasiadas veces. Irse no era un sueño, era una huida. Así, aún joven, tomó una de las decisiones más importantes de su vida: cruzar la frontera hacia Estados Unidos. No para buscar fama, no para ser cantante, sino para sobrevivir. Sin saberlo, ese cruce marcaría el inicio de una transformación radical. Porque el muchacho silencioso de Las Flechas estaba a punto de convertirse en algo completamente distinto.
alguien que usaría su voz como otros usan un arma, alguien que convertiría su pasado en canciones y sus canciones en enemigos. ¿Podía alguien con tanta violencia a cuestas construir un final distinto? ¿O su historia ya estaba escrita desde la infancia? Cruzar la frontera no fue un acto heroico, ni una aventura juvenil. Para Chalino fue un movimiento desesperado. Dejar Sinaloa significaba abandonar lo poco que conocía, pero quedarse era aceptar una vida corta o una muerte anunciada. A finales de los años 70, todavía adolescente, se lanzó al norte como tantos otros, sin papeles, sin garantías y con el miedo escondido bajo la piel. El cruce fue silencioso, tenso, marcado por el cansancio y la incertidumbre. No hubo celebraciones al llegar. Estados Unidos no lo recibió con promesas, sino con trabajos duros, miradas de desprecio y una soledad absoluta. Chalino pasó de un entorno violento a otro igual de hostil, solo que ahora era invisible. Trabajó en el campo, en construcciones, en cualquier lugar donde no hicieran demasiadas preguntas, jornadas interminables por salarios miserables. Dormía poco, comía mal y aprendió rápido una lección amarga. Para muchos, él no era una persona, sino mano de obra desechable. ¿Cómo se reconstruye la identidad cuando todo alrededor te recuerda que no vales nada? En ese contexto, la rabia que había traído desde Sinaloa no desapareció. Al contrario, se intensificó. Chalino observaba, escuchaba y acumulaba historias. Historias de otros migrantes, de injusticias, de traiciones, de muertes que nunca salían en los periódicos. Era un mundo paralelo, oculto, donde la ley no protegía a nadie. Fue ahí, en esa marginalidad, donde la música empezó a tomar una forma distinta, no como sueño artístico, sino como necesidad. Chalino comenzó a escribir corridos casi en secreto, en ratos muertos, en noches largas. No los pensaba para la radio ni para los escenarios. Eran relatos directos, sin metáforas elegantes ni adornos. Eran crónicas. Cantaba para sí mismo y para quienes compartían su misma realidad. Sus letras hablaban de hombres armados, de venganzas y de pérdidas irreparables. No había moralejas ni finales felices, solo hechos, solo nombres, solo consecuencias. Mientras otros artistas intentaban suavizar la crudeza para agradar, Chalino hacía lo contrario, decía demasiado, y eso, sin saberlo, sería su mayor diferencia y su mayor condena. Con el tiempo, esas canciones comenzaron a circular de manera informal, primero entre amigos, luego en fiestas pequeñas, después en reuniones privadas donde la música servía tanto para celebrar como para advertir. Chalino cantaba sin miedo aparente, con una voz áspera, sin técnica, pero cargada de algo imposible de fingir, autenticidad. La gente escuchaba en silencio porque no eran canciones para bailar, eran canciones para reconocerse. Poco a poco, su nombre empezó a sonar en un circuito muy específico, el de quienes vivían al margen de todo. No era fama, era reputación. Y en ese mundo, la reputación podía abrir puertas o cerrarlas para siempre. Chalino no buscó protección ni se cuidó. Seguía siendo el mismo joven que había decidido no bajar la cabeza. En los bares improvisados y salones pequeños donde cantaba, a menudo había armas visibles, tensiones latentes y silencios pesados. Él lo sabía y aún así seguía cantando lo que otros preferían callar. ¿Era valentía? ¿O simplemente no conocía otra forma de existir? Lo cierto es que, sin proponérselo, Chalino estaba construyendo algo nuevo. Un tipo de corrido que no idealizaba, que no pedía permiso y que no ofrecía disculpas. Un corrido que no solo contaba historias, sino que las señalaba con el dedo. Y cuando señalas demasiado, alguien, tarde o temprano, decide responder. La fama de Chalino no nació en la radio ni en la televisión. No hubo contratos discográficos, campañas de promoción ni entrevistas glamorosas. Su nombre empezó a circular en silencio, de mano en mano, grabado en cassettes baratos que viajaban en guanteras, mochilas y bolsillos de chaquetas gastadas. Eran grabaciones rudimentarias, hechas muchas veces en salas improvisadas o estudios precarios. La calidad del sonido era irregular, pero eso no importaba. Lo que importaba era el contenido, porque esas canciones no sonaban a ficción, sonaban a expediente policial, a confesión nocturna, a advertencia. Chalino cantaba historias que otros solo se atrevían a murmurar.
Hablaba de hombres reales, de enfrentamientos reales, de muertes que habían ocurrido y de venganzas que aún no se consumaban. En sus corridos no había héroes limpios ni villanos caricaturescos. Había nombres, había apellidos. Y eso, en ciertos círculos, era una línea que no se debía cruzar. ¿Cómo se detiene una canción cuando ya está en boca de todos? Los cassettes se copiaban una y otra vez. Cada copia perdía calidad, pero ganaba alcance. Muy pronto, Chalino comenzó a ser conocido como el cantante que no miente. Para algunos era una voz necesaria, para otros, una provocación intolerable. En ese punto, la música dejó de ser solo música. Se convirtió en mensaje. En fiestas privadas y reuniones cerradas, la gente escuchaba sus corridos con atención casi religiosa. Algunos asentían en silencio, otros se tensaban. Había quienes sonreían y quienes apretaban los dientes. Porque en más de una canción, Chalino había contado una historia que muchos preferían dejar enterrada. A diferencia de otros intérpretes, él no suavizaba las letras para evitar problemas. Tampoco pedía permiso. Cuando alguien le sugería cambiar un nombre o borrar un detalle, Chalino se negaba. Decía que si iba a cantar, cantaría la verdad completa, aunque doliera. Esa postura le ganó admiradores fieles, pero también enemigos invisibles. Con el aumento de su popularidad, llegaron los primeros conciertos más grandes, salones repletos, ambientes cargados, público armado. Chalino subía al escenario, sin escoltas ni protección real. Cantaba con una pistola visible en el cinturón, no como amenaza, sino como símbolo. Él sabía en qué mundo se movía. En más de una ocasión, mientras cantaba, se produjeron disparos, a veces al aire, a veces no. El público se lanzaba al suelo. Chalino, en algunos casos, seguía cantando. En otros, bajaba del escenario con calma, como si aquello fuera parte del espectáculo. ¿En qué momento la música dejó de ser arte y se convirtió en un campo minado? Cada presentación era una ruleta rusa. Cada canción, una posible ofensa. Pero Chalino parecía avanzar sin frenos, como si la idea de retroceder fuera peor que cualquier consecuencia. Para él, callar era morir lentamente. Cantar era, al menos, elegir cómo enfrentarse al final. Su figura empezó a crecer más allá del circuito migrante. En México, su nombre comenzó a resonar con fuerza. Ya no era solo el cantante de los indocumentados. Era un símbolo incómodo, un espejo que mostraba una realidad que muchos negaban. Pero el mito tiene una regla cruel. Cuanto más grande se vuelve, más atención atrae. Y no toda atención es buena. Chalino empezó a recibir advertencias, algunas directas, otras disfrazadas de consejos amistosos. Le dijeron que se cuidara, que bajara el perfil y que cambiara de repertorio. Él escuchaba y seguía cantando lo mismo. Porque para entonces, Chalino ya no cantaba solo por él, cantaba por todos aquellos que nunca tendrían un micrófono. Esa responsabilidad autoimpuesta lo empujó cada vez más cerca del borde. Sin darse cuenta, o sin querer admitirlo, estaba entrando en una fase peligrosa, una donde la fama deja de proteger y empieza a señalar, donde el aplauso convive con el resentimiento, donde cada éxito añade un nuevo enemigo a la lista. La pregunta ya no era si algo iba a pasar. La pregunta era, ¿cuándo? Y el destino, silencioso, parecía estar preparando el escenario para cobrar la cuenta. Cuando Chalino cruzó la línea de la fama regional, ya no hubo marcha atrás. Su nombre era conocido en ambos lados de la frontera, sus canciones circulaban sin control y su figura se había convertido en algo más grande que él mismo. Pero esa fama no trajo seguridad, trajo exposición. Cada concierto era ahora un evento de alto riesgo. Los salones se llenaban hasta el límite. Hombres armados se mezclaban entre el público sin intentar ocultarse. El ambiente era espeso, cargado de miradas largas y silencios incómodos. Chalino lo sabía y lo sentía desde el primer acorde. Aún así, subía al escenario como si nada pudiera detenerlo. No llevaba guardaespaldas profesionales ni confiaba en esquemas de protección. Su seguridad se basaba en una idea peligrosa, que la gente lo respetaba demasiado como para tocarlo. Una idea que con el tiempo empezó a resquebrajarse. Las amenazas se volvieron más claras. Ya no eran rumores ni advertencias veladas. Llegaban en forma de mensajes directos, comentarios al oído y gestos desde el fondo del salón. Le decían que estaba cruzando límites, que ciertas historias no debían cantarse y que había nombres que no se mencionaban dos veces. ¿En qué momento un cantante se convierte en objetivo?
Chalino respondió como siempre, no cambió nada, ni una letra, ni un tono, ni una historia. Al contrario, parecía reafirmarse. Su voz se volvió más dura y su actitud más desafiante. En el escenario, a veces sonreía como si supiera algo que los demás ignoraban. Hubo noches especialmente tensas, disparos al aire, gritos, personas que corrían buscando salidas. Chalino, en más de una ocasión, se negó a suspender el show. Continuó cantando entre el caos, como si la violencia fuera parte natural del espectáculo. Para el público, eso lo convertía en una leyenda viva. Para otros, en una provocación constante. Fuera del escenario, el cansancio empezaba a notarse. No era miedo lo que lo desgastaba, sino la certeza. Chalino entendía mejor que nadie el mundo que retrataba. Sabía que nadie juega a señalar sin consecuencias, y aún así seguía adelante. Algunos cercanos afirmaron después que en esa etapa Chalino hablaba de la muerte con una naturalidad inquietante, no como amenaza, sino como posibilidad asumida. Decía que todos los caminos tenían un final y que el suyo no sería distinto. ¿Era resignación o una forma de control? La fama también trajo dinero, pero no estabilidad. Su vida seguía siendo errática, marcada por viajes constantes, conciertos improvisados y decisiones impulsivas. No había tiempo para planear a largo plazo. Todo se vivía en el presente, como si el futuro fuera un lujo innecesario. En México, su regreso definitivo generó aún más tensión. Ya no era solo el cantante del norte o de los migrantes, era una figura incómoda para muchos sectores. Cada presentación atraía atención, comentarios y especulaciones. Y entonces llegó esa gira, una serie de conciertos que parecían rutinarios, pero que se fueron cargando de señales inquietantes, miradas extrañas, advertencias más insistentes. Un ambiente que ya no se sentía simplemente peligroso, sino definitivo. La noche del concierto final, Chalino subió al escenario con la misma actitud de siempre. Cantó corridos conocidos, enfrentó al público con la mirada e ignoró los murmullos. Nada parecía fuera de lo normal hasta que lo fue. Porque alguien decidió que ya era suficiente. Porque alguien escribió un mensaje que no admitía interpretación. Porque alguien convirtió la música en una cuenta regresiva. Lo que ocurrió después marcaría el final del mito en vida y el nacimiento de una leyenda envuelta en silencio. La noche avanzaba como cualquier otra. El salón estaba lleno, el calor era sofocante y el ambiente tenso pero familiar. No era la primera vez que Chalino cantaba ante un público así. Hombres de pie, brazos cruzados, miradas duras, mujeres observando en silencio, alcohol, música, expectativa. El concierto transcurría sin incidentes graves. Chalino interpretaba sus corridos más conocidos, esos que el público coreaba con respeto casi reverencial. Su voz sonaba firme y segura. Desde el escenario parecía dominar la situación, pero algo cambió. En medio del show, mientras la música seguía sonando, un hombre se acercó al escenario. No gritó, no hizo gestos bruscos, simplemente extendió la mano y le entregó un papel doblado. Un gesto breve, casi invisible para la mayoría. Chalino lo tomó. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Leyó el contenido rápidamente. No fueron minutos, fueron apenas instantes, pero bastaron para que su expresión cambiara. Los testigos coinciden en un detalle inquietante. Su rostro perdió color. No hubo gritos, no hubo reacción exagerada. Chalino dobló el papel con cuidado, lo guardó y continuó el concierto. Pero ya no era el mismo. Algo se había quebrado. ¿Puede una sola frase alterar un destino que parecía imparable? Desde ese momento, su mirada se volvió distinta, más seria, más concentrada. Cantó las canciones restantes con profesionalismo, pero sin la arrogancia habitual. Como si supiera que cada verso podía ser el último. Algunos asistentes notaron el cambio, otros no. Para la mayoría, el concierto terminó como cualquier otro. Aplausos, gritos, música. Nadie imaginaba que acababan de presenciar el último acto de una tragedia anunciada. Tras bajar del escenario, Chalino no hizo comentarios públicos, no pidió ayuda, no canceló compromisos. Actuó como si nada hubiera ocurrido, pero quienes estaban cerca notaron un silencio extraño. Una prisa contenida, una decisión tomada sin explicaciones. ¿Qué decía ese papel? Las versiones son muchas, pero ninguna oficial. Algunos aseguran que era una amenaza directa, otros, una advertencia detallada, nombres, horarios, consecuencias. Hay quienes sostienen que no era una amenaza,
sino una confirmación de algo que ya estaba en marcha. Lo cierto es que, tras ese concierto, Chalino aceptó salir del lugar acompañado por personas que no formaban parte habitual de su círculo, una decisión que, vista en retrospectiva, resulta incomprensible. ¿Por qué alguien que sabía el riesgo aceptaría moverse así? ¿Por qué no huir, no esconderse, no buscar protección? Tal vez porque, en el mundo que Chalino conocía, huir no siempre era una opción. Tal vez porque sabía que el mensaje no dejaba espacio para negociar. Esa noche, la música se apagó, las luces se encendieron, el público se dispersó, y Chalino desapareció del radar de quienes lo esperaban al día siguiente. No hubo llamadas, no hubo avisos, solo un vacío que comenzó a crecer con cada hora que pasaba. 24 horas después, la noticia sacudiría a todos. El cantante que había desafiado al silencio durante años había sido silenciado para siempre. Pero lo más perturbador no fue la muerte en sí, fue la certeza de que todo había comenzado con un simple papel doblado. Un mensaje breve, un aviso sin retorno. La última estrofa de una vida cantada al límite. Las horas posteriores al concierto transcurrieron en un silencio extraño. No hubo celebraciones, no hubo llamadas a la prensa, no hubo planes para el día siguiente. Chalino salió del lugar sin el ruido habitual que acompañaba cada una de sus presentaciones. No estaba eufórico, no estaba alterado, estaba concentrado. Según los pocos testimonios que existen, aceptó trasladarse por carretera acompañado de hombres que no pertenecían a su equipo cercano. No eran amigos de confianza ni colaboradores habituales. Esa decisión, aparentemente menor, sería la última que tomaría con vida. ¿Por qué aceptó? Algunos sostienen que no tuvo opción, otros creen que pensó que podía controlar la situación. En el mundo que Chalino conocía, rechazar una invitación podía ser más peligroso que aceptarla, especialmente cuando el mensaje ya había sido entregado. El trayecto comenzó de madrugada. La carretera estaba casi vacía, la noche, espesa. En algún punto del camino, el vehículo fue interceptado. Lo que ocurrió después se conoce solo por reconstrucciones parciales, informes incompletos y versiones que nunca coincidieron del todo. Lo cierto es que Chalino nunca llegó a su destino. Durante horas nadie supo nada, no atendió llamadas, no apareció en compromisos previstos. El silencio empezó a transformarse en preocupación. Para el mediodía, la ausencia ya era imposible de ignorar. Fue entonces cuando llegó la noticia. El cuerpo de Chalino fue encontrado al borde de una carretera con signos claros de ejecución. No hubo enfrentamiento ni resistencia registrada. Todo indicaba un acto rápido, preciso, sin margen para el error. La versión oficial habló de un homicidio más en una región acostumbrada a la violencia. Un caso que desde el inicio parecía destinado a no resolverse. Pocos detalles, ninguna detención relevante ni responsable identificado. Demasiadas preguntas y muy pocas respuestas. ¿Por qué no hubo una investigación exhaustiva? ¿Por qué algunos nombres nunca aparecieron en los informes? ¿Por qué el caso se cerró tan rápido? La muerte de Chalino generó conmoción inmediata. Para sus seguidores fue una confirmación de lo que siempre habían temido. Para otros, un mensaje claro: hay historias que no deben cantarse. Su funeral fue multitudinario. Gente que nunca lo conoció en persona lloraba como si hubiera perdido a un hermano. Sus canciones sonaban una y otra vez, ahora convertidas en epitafios. Cada letra parecía contener pistas y advertencias que solo se entendían demasiado tarde. Paradójicamente, la muerte impulsó su leyenda a niveles inimaginables. Los cassettes se multiplicaron y las canciones viajaron más rápido que nunca. Chalino dejó de ser solo un cantante y se convirtió en símbolo. Pero el símbolo tenía un origen incómodo. No era una figura creada por la industria. Era el resultado de una vida vivida sin filtros, sin silencios estratégicos ni protección. Las últimas 24 horas de Chalino no fueron un accidente, fueron la consecuencia lógica de una trayectoria construida al filo del peligro. Cada decisión previa, cada canción y cada escenario tenso habían empujado ese final un poco más cerca. Y sin embargo, algo seguía sin encajar. Porque si todo parecía tan claro, ¿por qué nadie quiso aclararlo? La respuesta a esa pregunta nos lleva directamente a las revelaciones prometidas al inicio, a los beneficiados por su silencio y a las verdades que nunca se escribieron en un informe oficial. Y sobre todo, al motivo real por el que la historia de Chalino Sánchez sigue siendo incómoda incluso décadas después.
La investigación oficial comenzó como suelen comenzar los casos destinados al olvido, tarde, con prisa y sin demasiadas preguntas incómodas. Desde el primer comunicado, las autoridades presentaron la muerte de Chalino como un homicidio más en una región marcada por la violencia, un expediente breve, pocos detalles y ninguna urgencia real por profundizar. Para muchos, el mensaje era claro: no remover demasiado. No se difundieron retratos hablados, ni se ofrecieron recompensas significativas. No hubo ruedas de prensa constantes. El caso avanzó lo justo para cumplir con el protocolo y luego se estancó. ¿Por qué tanta rapidez para cerrar una historia tan visible? Las primeras contradicciones aparecieron casi de inmediato. Testimonios que no coincidían en horarios. Nombres que aparecían en rumores, pero no en documentos. Llamadas que según algunos existieron y que nunca quedaron registradas. La escena del crimen tampoco ayudó a aclarar nada. No se trató de un enfrentamiento, ni de un ataque improvisado. Todo apuntaba a una ejecución planificada, realizada por personas que sabían exactamente a quién buscaban y qué querían. Entonces surgió la pregunta inevitable: ¿quién necesitaba que Chalino dejara de cantar? Revelación 1. El papel del escenario. Aunque nunca se hizo público su contenido, múltiples versiones coinciden en que el mensaje no era simbólico ni una amenaza genérica. Era específico, contenía instrucciones, advertencias claras y una consecuencia directa. No era canta menos, era esta es la última vez. El papel no buscaba asustar, buscaba confirmar. Revelación 2. Las canciones como motivo. Chalino había cruzado una línea peligrosa: cantar historias reales con nombres reales. En su mundo eso equivalía a señalar con el dedo. Algunos de los personajes retratados seguían activos, con poder y recursos suficientes para no permitir ese tipo de exposición. Sus corridos no solo recordaban el pasado, molestaban el presente. Revelación 3. Las últimas 24 horas. La decisión de aceptar el traslado con personas ajenas a su equipo fue clave. No fue ingenuidad, fue presión. En ciertos contextos, decir no es una opción. Chalino lo sabía y aún así aceptó, quizás creyendo que cumplir con ese último movimiento evitaría algo peor. No lo evitó. Revelación 4. La más incómoda. ¿Quién ganó? Con su muerte, varias cosas ocurrieron al mismo tiempo. Las canciones dejaron de señalar a personas vivas. El miedo se reinstaló entre quienes pensaban seguir su camino. Su figura se volvió intocable, convertida en mito, no en testigo. Y el caso se cerró sin responsables, no porque no hubiera pistas, sino porque seguirlas era peligroso. La muerte de Chalino no fue un mensaje solo para él, fue una advertencia colectiva, una forma de decir que hay verdades que no deben cantarse, por muy populares que sean. Paradójicamente, su silencio definitivo amplificó su voz. Las canciones siguieron circulando, ahora con una capa más de significado. Cada verso sonaba distinto. Cada corrido parecía anticipar su final, pero la justicia nunca llegó, ni en tribunales, ni en informes oficiales, ni en declaraciones públicas. Solo quedó la memoria, la música y una pregunta que sigue flotando décadas después. ¿Chalino murió por cantar o por no saber callar cuando ya era demasiado tarde? La historia de Chalino Sánchez no termina con su muerte. Ahí es donde empieza su verdadera transformación. El hombre desapareció en una carretera oscura, pero su voz se volvió imposible de enterrar. Sus canciones siguieron viajando, ahora cargadas de un significado nuevo, más pesado, más definitivo. Porque cuando alguien muere por lo que canta, cada verso se convierte en testamento. Chalino nunca fue un artista diseñado para durar. No construyó una carrera calculada ni una imagen protegida. No supo o no quiso separar la música de la vida. Cantó lo que vio, lo que vivió, lo que otros callaban para seguir respirando. Y en ese acto convirtió la verdad en un riesgo mortal. El mundo que retrató no perdona a quien señala demasiado. En ese mundo, el silencio es una forma de supervivencia y la fama no protege, solo ilumina. Chalino eligió la luz y la luz, a veces, atrae todo aquello que vive en la sombra. Su legado no está en premios ni en listas oficiales. Está en la forma en que cambió el corrido para siempre. Antes de él, muchos cantaban historias ajenas. Después de él quedó claro que cantar la realidad tenía consecuencias, que no todos los aplausos son seguros, que hay escenarios que funcionan como tribunales invisibles. Hoy, décadas después,
su figura sigue generando preguntas. No porque falten teorías, sino porque sobran silencios. Su caso permanece sin resolver, no por falta de interés, sino por exceso de miedo, y eso dice más del sistema que de la víctima. Chalino no murió por imprudente, murió por coherente. Coherente con su historia, con su origen, con su manera de entender la música como una extensión de la vida. En un mundo donde la verdad suele maquillarse para vender, él decidió no suavizar nada, y ese fue su error o su mayor acto de dignidad, porque al final, Chalino Sánchez no fue solo un cantante, fue un recordatorio incómodo de que decir la verdad tiene un precio y de que no todos están dispuestos a pagarlo. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete y activa la campana. Déjanos en los comentarios, ¿crees que Chalino pudo haber cambiado su destino o su final era inevitable desde el primer corrido? Y no te pierdas el próximo episodio donde otra leyenda nos obligará a preguntarnos si la fama realmente vale la pena.